Bienvenidos, somos su programa Escudriñando las Escrituras, acá en Puerto Montt, Chile, Iglesia Bautista Antonio Varas. Me acompaña mi hermano Daniel, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Amén. Así es, estamos estudiando el Evangelio según San Juan, estamos ya en el capítulo 15. Nos pone muy contentos que podamos predicar el Evangelio de Jesucristo, el único verdadero y el que da salvación a las almas. Amén. Capítulo 15. Léenos por favor hasta el versículo 17. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gracias. Recordemos el contexto, él está hablando con sus discípulos judíos, sus apóstoles judíos. Ellos aún no son parte de la iglesia, aún no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Por lo tanto, el trato es distinto al que tiene con la iglesia el día de hoy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay una condición: tiene que llevar fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se recuerdan cuando quería, cierto, lavar los pies de Pedro? Y Pedro le dice que no, que lo lave entero. Jesús le dice, no, si tú ya estás limpio. La palabra ya te ha limpiado. Pero tu caminar diario, ¿cierto?, te va a ensuciar. Ese era el simbolismo que había ahí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, ¿cierto?, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay una condición. Ellos tienen que permanecer en él. Un ejemplo claro de esto, ¿cierto?, que no permaneció, fue Judas. Judas era discípulo, sí. Era apóstol, sí. Hacía señales, sí. Pero no permaneció en Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se va a secar y va a ser recogido y va a ser echado en el fuego y va a arder. Judas, en el infierno. Eso está hablando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, condicionante, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
¿A quiénes? A los apóstoles, a los discípulos, no a la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia ha orado por algo y no ha sido hecho? Porque toma mal este versículo. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjese. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardare mis mandamientos, otro sí condicional. Si guardare mis mandamientos y si no lo guardare, no es así. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sabemos que está hablando, ¿cierto?, de Él. Él es el único que ha puesto la vida por nosotros, partiendo, ¿cierto?, por ellos, los apóstoles, de los discípulos. Los llama a sus amigos. Primero les llamó discípulos, ahora los llama amigos. Pero fíjese el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nueva condicionante. ¿Por qué? Porque todavía no son parte de la iglesia. En la iglesia, como dice Pablo ahí en Romanos 8:38, por ahí más o menos, ¿cierto? Dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni lo creado, ni lo por crear, nada. Es muy distinto a ellos. Ya no os llamaré siervos. Tercera manera que los llama. Discípulos, amigos, ahora siervos. Nosotros somos hijos de Dios. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Obras, obras, obras. Ellos tenían que hacer. Nosotros tenemos que hacer, por supuesto que también tenemos que hacer buenas obras. Pero ya una vez que somos salvos, Dios pone un camino de buenas obras en las cuales tenemos que caminar. A ellos se les exige tener fruto. Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si ellos permanecían en su amor, guardando sus mandamientos y llevando mucho fruto, todo lo que pedían, el Padre lo daba. Denlo por hecho. Lo vemos en Pedro, lo vemos en Pablo, ahí en el libro de Hechos. Eso se cumple, tal como lo dice aquí Jesús. En nosotros muchas veces no, porque alguien nos enseñó que todo lo que pidas en el nombre del Señor, ¿cierto?, lo va a hacer. No, muchas veces, ¿cierto?, hemos orado por distintas situaciones y la respuesta del Señor ha sido no. Y quizás usted se ha sentido incluso hasta frustrado. Pero ¿cómo si aquí en la Escritura dice? Pero no se lo dice a usted. Se lo dice a ellos, discípulos, apóstoles de Jesucristo. En ese tiempo vivos ya no hay más. No hay más seguidores de Cristo. No, ahora son parte de la iglesia. Todos los que reciban a Cristo en su corazón, todos los que reciban al Espíritu Santo en su espíritu, son parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. La Escritura, ¿cierto?, según Pablo, nos llama santos. Somos santos porque Él es santo. Pero no somos, ¿cierto?, discípulos, a pesar que estudiamos las Escrituras. No somos seguidores, a pesar que seguimos sus enseñanzas. Ellos era literal. Ellos tenían que seguir a Jesucristo. Estos mando, que os améis unos a otros. Mandamientos de Jesús. Hermano, sigamos por favor hasta el final del capítulo. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado,
pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pueden haber problemas para los hijos de Dios, por supuesto. Quizás usted escuchó alguna vez un evangelio distinto, diferente. Ven al Señor, el Señor te bendecirá, te irá bien en tu matrimonio, te irá bien en tu trabajo, todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. Prácticamente esto es un camino de rosas. No es así. Si no, vea la vida de Esteban, o la vida de Pablo, o la vida de Juan, entre otros. Son cosas que el mundo dice, pero no son cosas que Dios ha prometido. Mire lo que acaba de decir aquí. Si el mundo os aborrece, ¿qué pasa si el mundo nos aborrece? Vienen problemas. Gente que se queda sin trabajo, gente que es discriminado, y gente que es perseguido, gente que en algunos países pierde la vida. ¿Le puede pasar eso a los hijos de Dios? Por supuesto, porque el mundo los va a aborrecer. Mientras más cumplamos la palabra de Dios en nuestras vidas, el mundo nos va a ver como enemigos. Y lo dice aquí Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, porque hablaríamos y haríamos las mismas cosas que ellos. Pero se supone que ya dejamos eso y ya no hacemos esas cosas para honrar a nuestro Padre. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y tenemos el caso, de cierto, de Pablo. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, que es Dios. No quisieron recibir el testimonio de Juan el Bautista. No quisieron que su corazón fuera trabajado, fuera ablandado. Por lo tanto, cuando llegó la semilla del sembrador, que es Jesús, la semilla su palabra, no halló cabida en sus corazones. Eso estaba profetizado. Dios sabía que eso iba a pasar. Pues bien, la gran mayoría de los judíos no creyó en Jesucristo y lo terminó crucificando. Eso lo sabemos todos. Pero hay algo que va a ir en contra de ellos. Mire, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, esas fueron las señales, las obras que hizo Jesús. Algo que nadie había hecho jamás. Eso juega en contra de todos los que las presenciaron o fueron beneficiados con aquellas obras. Ellos tendrían que haber puesto atención a las palabras, y si no tenía las palabras, ¿cierto?, cabida en sus corazones, por último sus ojos tienen que haber atestiguado contra ellos y haberles dicho, pero mira lo que está haciendo él. Esto no lo habíamos visto nunca. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, porque son uno solo. Si usted cree en Dios, cree en Jesús. Si usted cree en Jesús, cree en Dios. Si usted rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aborrecieron a Jesús hasta el punto de llevarlo a la cruz. Pero fue sin causa. El inocente Jesús, que nunca pecó, sin causa, fue aborrecido. Y Él lo soportó por amor a mí, por amor a usted. Pero cuando venga el Consolador, ¿cierto?, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio de su predicación, ¿cierto? Los apóstoles.
Y aquí está diciendo lo que va a pasar en el futuro, que va a venir este Espíritu Santo. Cuando Él sea glorificado, ¿cierto? Después de su muerte, su resurrección, va a mandar del Padre el Espíritu Santo. Ese es el que nosotros queremos que llegue a su vida también. En Efesios, capítulo 1, versículo 13, hablando de Cristo, ¿cierto? Porque dice el final del versículo 12, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, en Cristo, ¿cierto? Habiendo oído la palabra de verdad, es la que nosotros predicamos, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, ¿en qué? En el evangelio, o habiendo creído en Cristo, es lo mismo. Habiendo creído en Él, dice Pablo a la gente de Éfeso, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Este que dice acá de Jesús, ¿cierto? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ese lo enviará. ¿Cuándo? Cuando usted crea en Jesucristo. Acá lo dice Efesios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso queremos, que usted sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Para eso tiene que oír el evangelio de Cristo y creerlo. Y este Espíritu Santo de la promesa dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, es la muestra. Las arras era una pequeña porción de tierra, ¿cierto?, que se le daban a aquel que compró un terreno. Esto es tuyo. Entonces, el Espíritu Santo es la arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida. Esta, nuestra vida, nuestra alma, es la posesión adquirida hasta que sea redimida, hasta que lleguemos a la resurrección para alabanza de la gloria de Dios. Entonces se nos da una muestra de la vida eterna, del amor de Dios, de su gracia. ¿Qué muestra? El Espíritu Santo. Y Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Él nos sella, ya somos hijos de Dios. Eso queremos para su vida, que usted sea un hijo de Dios. Si tiene religión o no tiene religión, da lo mismo. Porque una vez que sea parte de la familia de Dios, no va a tener ninguna religión. Va a tener a Dios viviendo en su vida y usted va a ser parte de la familia de Dios. Gracias por vernos, por escucharnos. Esperamos que comparta este video con todos sus amigos, todos sus familiares. Queremos que la salvación llegue a muchos. Gracias, Daniel. Amén. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en un próximo video.